Últimamente hay mucha rosca política, reuniones en Cariló, por ejemplo, en La Baña con Pichetto, La Baña con Lifchit. La CGT ha manifestado que su candidato es Sergio Massa. Hay adelantamiento de elecciones, hay mucha discusión, mucha rosca política. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hay mucha rosca. Pero yo creo que la sociedad no está pendiente de esta rosca política, está pendiente de llegar a fin de mes nada más. Lógico, porque bueno, el año empezó con un anuncio de tarifazos Tremendo. tremendo, que ya todo el mundo sabe ahora que el 23% de pauta inflacionaria que se puso en el presupuesto va a ser otra vez un dibujo. Ahora hasta el Banco Central admite, en esta encuesta que hace mensualmente, que va a estar entre 28 y 30. Pero piensen que el año pasado esta encuesta daba el 17% de inflación, terminó en 47%. Es decir, que uno tiene que tirar esto hacia arriba claramente. Y yo creo que tenemos que ver cómo se enfrenta a esto. Porque hay algo, el tarifazo se sabe, salió por todos los medios de comunicación. Se sabe menos que está habiendo fuertes despidos en la industria. Muy fuertes. 25 pymes cierran por día. Por eso estamos en una política de desguace industrial que es evidente. Una tasa de interés de casi el 60%, una recesión que no deja de caer. Y por lo tanto tenemos despidos en la industria en todos los lugares. Y uno se pregunta lo siguiente, se prometía un diciembre caliente, ¿se acuerdan? En un momento se discutía qué va a pasar en diciembre. Mucho no pasó. Se lo enfrió. Se lo enfrió. Y fue una decisión enfriarlo. No solo del gobierno, sino también de un sector de la oposición que decidió, dejemos pasar diciembre. La CGT hizo un acto llamativo. Primero convocó un paro sin fecha. Algo ya llamativo, ¿no? Porque los paros tienen que tener fecha. Típico de la CGT esta. Después levantó un paro que nunca había convocado por un bono de 5.000 pesos que ustedes saben muy bien, cobró una pequeña parte de los asalariados. Es cierto. El 35% que está en negro no lo cobró. El monotributista no lo cobró. Y una parte de los trabajadores convencionados tampoco lo cobraron porque decían que habían recibido a cuenta tal aumento, tal otro aumento. Es decir, que lo cobró una minoría. Y hemos tenido finalmente una caída del salario el año pasado significativa. Y los jubilados, hay que decirlo porque ayer se conoció una información que a mí, sabiendo el tema de los jubilados, ya me pareció insostenible. La canasta básica, 26.000 pesos, y el ingreso de la mayoría de los jubilados son 10.000 pesos. 9.300. Un 35% es lo que reciben los jubilados de su canasta básica. Ahora, ¿y cómo se reacomodan políticamente los candidatos? Falta un montón, ¿no? Para agosto, pero digo, los que ya están poniéndose el saco de candidatos teniendo en cuenta sobre todo la crisis económica que se está atravesando. Es que, mira, está este tema de La Baña. Quiero hacer una reflexión, porque todo el mundo va a Cariló a verlo La Baña, parece que se ha convertido en la puerta de hierro de la costa argentina. Digo puerta de hierro por la época de Perón. Sí, seguro. ¿Por qué van a verlo La Baña? Porque La Baña se hizo conocido porque reestructuró la deuda. Y lo que está pasando acá en Argentina es que esta deuda es impagable. Eso es una realidad. Y se sabe de manera muy clara, lo saben todos. Recién hay un artículo en un diario económico, salió hoy, en la página 2, el Instituto Internacional Financiero dice, ojo con Argentina, ojo con Turquía, acá no hay ninguna paz cambiaria de nada, se ve una crisis de corto plazo, y la deuda es impagable, es el 100% del PBI. Entonces, la deuda se va a reestructurar o este año o el año que viene. Eso es lo que se está discutiendo. Y La Baña sería El Salvador, vendría en a ese ser caso. que haga lo del 2005 en su momento. Pero eso es para pagar la deuda más. Del 2005 para adelante se pagó más deuda. El Frente de Izquierda quiere ver las cosas de frente. Acá hay que tener una salida. En primer lugar, estos tarifazos son imposibles. No son impagables. Son impagables. Está pasando un hecho que pocos lo saben. Se le está pagando a las empresas instaladas en Vaca Muerta un subsidio enorme. Siempre se decía, terminemos con los subsidios. Bueno, se le paga a las empresas. Y se le paga por un gas que no se utiliza. Está sobrando gas de Vaca Muerta. Y las empresas producen igual, porque mira qué paradoja, ¿no? Parecía que este es un gobierno pro mercado. ¿Cómo Para funciona? lo hacen. ¿Cómo es que el mercado? Si hay más producción y de consumo, tiene que caer el precio. Claro, pero fíjate vos que todo lo exportan. Lo exportan, pero con subsidio. Es decir, que el subsidio que se le niega a un jubilado, que se le niega a un trabajador, y por eso se justifica este boletazo inmenso, se le da a empresas en Vaca Muerta. Nosotros planteamos que hay que nacionalizar estos servicios de una manera inmediata. El tema de la deuda. Ahora, políticamente, ¿por qué este diciembre fue tranquilo? Porque todo el mundo quiere llegar a las elecciones sin patear el tablero y reestructurar la economía argentina en función de los trabajadores. Y uno lo ve en los alineamientos políticos. Quiero ser muy claro, el peronismo está discutiendo cómo se junta, pero no romper con el FMI, no dejar de pagar la deuda. Por eso lo ven a La Baña, lo ven a este. Y el kirchnerismo, esta es nuestra opinión, está buscando aliarse con este sector. Ahora, en las elecciones anticipadas que está viendo, porque se ha desplegado un escenario electoral terriblemente confuso. Y carísimo. Y carísimo. No se sabe qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires. Pero en las provincias que se adelantaron, tipo Chubut,
tipo San Juan, Río Negro, Neuquén. Río Negro, se han armado listas únicas del peronismo. Y el programa de esas listas únicas del peronismo no es el que entiende el Frente de Izquierda, va a sacar a Argentina de la crisis y mucho menos va a evitar que la paguen los trabajadores. ¿Y cómo ves este desdoblamiento electoral del que hablábamos, donde todos los candidatos a gobernador quieren de alguna manera alejarse del presidente? Y bueno, acá creo que es una especie de, primero la confesión de que saben que Macri es un salvavidas de plomo. Porque si hasta Vidal misma, que es de reunión más íntimo de Macri, está discutiendo separarse de las elecciones de Macri, porque sabe que pegarse a Macri es una caída hoy. Pero nadie sabe qué va a pasar en junio, porque en el medio puede haber más corridas cambiarias y el gobierno no soporta ninguna más. Está claro, es decir, si el dólar pasa de 39 a 60, sí, olvídate. el gobierno llega a las elecciones, no lo sabemos. Entonces Vidal tiene esta política, pero también la tiene el peronismo, también hace sus elecciones por separado. Claro. Entonces habla de una crisis política en Argentina, porque ninguna de las formaciones tradicionales, que hoy las encuestas le asignan mayor caudal electoral, tiene una salida. Entonces se atomiza el escenario político. Nosotros como Frente de Izquierda vemos que son maniobras, para un sálvese quien pueda, pero nadie está planteando una salida. Y sobre todo no está planteado cómo se lo derrota ahora este ajuste. Porque de acá a octubre falta mucho tiempo. Por Falta eso mucho muchos tiempo. sostienen que existiría la posibilidad de adelantar las elecciones como Alfonsín al mes de mayo, ¿Las presidenciales? las presidenciales. Bueno, eso supondría suspender las PASO, por ejemplo. Por Claro, ejemplo. sí. Bueno, ojo, en Argentina... ¿Qué es lo que quería el PRO hace años? Suspender las PASO. Claro, en Argentina yo creo que la norma, si uno hace un estudio electoral, ha sido cambiar las reglas electorales en el año electoral. Siempre ha pasado eso. Y si ellos las anticipan, sería por lo siguiente. En su momento lo había dicho Kirchner en el 2009. Es pensar que más pasa el tiempo, peor te va a ir. Claro. Entonces es mejor Claro. votar Adelantar. más rápido posible, porque el futuro va a ser peor. Pero el presente es nefasto. Si el futuro va a ser peor que esto, ¿cómo hacemos para la gente que está siendo despedida, no llega a fin de mes? Los aumentos de tarifas que se anunciaron, muchos de ellos van a entrar en vigencia a partir de febrero o marzo. O sea que todavía el impacto inflacionario de estos anuncios No se está sintiendo. no se está sintiendo. Se conoce la noticia, pero no se sintió en el bolsillo. Y las paritarias que se están discutiendo son otra vez a la baja. Entonces, nosotros, obviamente, como Frente de Izquierda, vamos a ir a las elecciones y tenemos un programa integral. Pero también planteamos que hay que derrotar el ajuste ahora, porque este tarifazo no se lo para con una marcha de antorchas de 50 personas, de un aparato sindical. Hace falta que haya un paro general. Y cuando hubo paros generales, esto hay que ser muy claro, fueron masivos. Sí. Es decir, que los trabajadores demostraron que estaban dispuestos a pelear. Los que no están dispuestos a pelear son los dirigentes, que después de los paros no le dio ninguna continuidad. Bueno, vos fíjate que lo que está planteando la sociedad es la crisis dirigencial. Porque Absolutamente. lo que está diciendo la sociedad, le está reclamando a la dirigencia política es dejen de pelearse ustedes y miren para abajo y hagan un derrame porque no llegamos a fin de mes. Pero ustedes informaban recién que la CGT se reunió y no discutió cómo se enfrenta el tarifazo. Massa. No se discutió cómo se enfrenta a los despidos, sino vamos con Massa. Primero, ¿qué dice Massa sobre los tarifazos? No sabemos. No sabemos. ¿Qué dice Massa sobre el tema salarial? No sabemos. Nuestra impresión es que Massa responde más a la Unión Industrial que a los trabajadores. Entonces, pero además no discutió ninguna medida para ahora. Hay que esperar hasta agosto. ¿Cómo se le dice a un jubilado que tiene que pagar el pan a 100 pesos el kilo y tiene un salario de 10.000 pesos que hay que esperar agosto para votar a Massa? ¿Por qué le explicás a un trabajador pyme que fue despedido? Porque la empresa cerró porque no podía pagar el gas. Las panaderías, ayer fue un cerrando. informe sobre las panaderías Están que es cerrando. nefasto. Es lapidario. Y me pareció que concentraba todo, ¿no? Porque primero concentra, ¿por qué aumenta el pan? Si vos quitas las retenciones al trigo, se te va la bolsa de harina a las nubes. Fue lo que pasó. Si devaluás, se traslada todo el precio. Todo. Si además pones un tarifazo, la matriz de la propia producción requiere gas y electricidad. Y si además al pueblo le pagás una miseria, no puede comprar pan. Entonces lo que decían los panaderos, siendo entrevistados, era que había caído entre un 40 y un 50% El consumo de pan. el consumo de pan. Ahora, Pan hablamos. de pan, Pan. no de zapatos, No, no de pan. carteras. Ahora, ¿cómo se le dice otra vez al trabajador que no puede comprar el pan? Esperá agosto para votar un candidato que aparte
en nuestro entender, si gana, tampoco se va a poder comprar el pan. Y ahora, ¿qué pasó con la dirigencia gremial? Vuelvo al tema, ¿no? Que se transformó meramente en especulador político, está viendo a ver cómo se acomodan las próximas elecciones, con una crisis que ya se lleva no solo las pymes, las panaderías, 120.000 puestos de trabajo en blanco, tarifazos que no solo afectan a la luz, al gas, al agua, sino también, a ver, al boleto de colectivo, subte y tren, que es el que el laburante necesita pagar todos los días para llegar a trabajar. Bueno, pero esta dirección sindical no la eligió nadie. No tiene mandato para nada, porque mi pregunta es la siguiente. Si la Secretaría se reunió y discutió apoyar a Massa, ¿quién le dio mandato para eso? Porque se supone que si un sindicato decide tomar determinada medida, tiene que haber ido a la fábrica, por ejemplo, el sindicato X. Un ejemplo, digo, alimentación. Dice, voy a apoyar a Massa. ¿Fueron a la fábrica de alimentación a preguntarle a los trabajadores? Miren, ahí están estos candidatos. Está Massa, está el Frente de Izquierda, está el macrismo. Tienen tales programas. ¿A ustedes cuál les parece mejor? No hicieron eso. Fue una decisión tomada entre 4 personas, sin mandato de nadie, y lo hacen, ¿sabes por qué? Porque los intereses de esta burocracia sindical nada tiene que ver con la de los trabajadores. Pero es un tema que en Argentina no se debate, que son los planes. Porque sería bueno que la dirigencia política con la sociedad debata cuáles son los planes que tienen y que los expongan públicamente. A ver, ¿cuál es el plan frente al pago de la deuda? ¿Cuál va a ser tu plan de empleo de acá en adelante? ¿Cómo vas a recuperar el ANSES? Son temas que no se discuten. Por eso vos fíjate, la deuda yo lo planteé porque me parece un tema... Wolfit siempre lo plantea el tema de la deuda. No, pero aparte porque está planteado más que nunca. Si la deuda pasó al 100% del PBI, de un país que tiene fuga de capitales, que tiene exportaciones que no van a despuntar porque hay una recesión mundial importante y por lo tanto no pueden conseguir divisas, lo que vamos a tener es una deuda que no se puede pagar. Y la Argentina muchas veces no puede pagar su deuda. Es una constante. Acá el default. Por eso estamos en default. Argentina, tuvimos que ir al Fondo Monetario si no pagamos la deuda. Aparte no pasó tanto tiempo, pasaron 15 años, 16 años del default. Pero si no íbamos al FMI, entrábamos en default. Claro. Y en el 2020 lo que no se sabe es que hay vencimientos gigantescos y hay que pagarle al FMI, lo que ya le pedimos. Y como al FMI no se le puede reestructurar la deuda, porque por su estatuto no admite quitas, es un acreedor privilegiado. Lo que entra hay que pagarle al FMI. Con derecho a embargo. Con derecho a embargo. Entonces va a haber que reestructurar. Las reestructuraciones habitualmente fueron negociados, porque la deuda se incrementa más, son intereses más altos, plazos más prolongados, eso es lo que va a haber. El tema de los recursos naturales. Un país como Argentina, que resigna el petróleo, resigna el gas, la electricidad y el agua, no tiene futuro. Y acá, el litio, el oro, seguí, la pesca. Lógico. ¿Seguimos? El transporte, una reestructuración de transporte. El comercio exterior. Porque Argentina ahora tuvo esta reunión de Macri con Bolsonaro, digamos, que fue una reunión importante para el país. Se está discutiendo el futuro del Mercosur, se está discutiendo cuáles son las relaciones internacionales de América Latina, y hay una disputa enorme entre Argentina entre Estados Unidos y China en la región, eso se sabe. Entonces, nosotros en esa disputa, ¿cómo vamos a entrar? Se subió Rusia ahora con Venezuela. Claro, pero ¿cómo vamos a entrar? Porque si vamos a entrar con la política de Bolsonaro o de Macri, vamos a terminar siendo un país cada vez más atrasado, dependiente del monocultivo, la primarización de la economía, cuando Argentina necesita que se industrialice. Pero para industrializarse, y ese se planteó el Frente de Izquierda, el sistema financiero, que es una especie de sistema nervioso de un país, donde pasa el ahorro del país, no puede estar en manos de los bancos estos, que son un grupo delincuencial, que ponen a los ministros de Economía, a los Toto Caputo, para hacer negocio de corto plazo, y llevan a la quiebra a los países, empobrecen a los pueblos y después se van. Hace falta un tema financiero en manos públicas. Entonces vos fíjate, deuda, sistema financiero, transporte, recursos naturales, eso tiene que discutirse ahora. Y nosotros como Frente Izquierda tenemos una política frente a todo esto. Y las demás fuerzas políticas, este tipo de reuniones veraniegas, que son medias palaciegas porque nadie sabe qué se discute exactamente. Después se discute las medias, las alpargatas, las hojotas, detalles insignificantes, pero no se discuten los programas. Bien. Y eso nos parece fundamental porque cuando una CGT decide apoyar a un candidato sin consultarlo a los trabajadores, es porque hay gato por liebre. Gracias. Gracias, Gabriel. Vamos a ver qué...